Conteos celulares en cámara de Neubauer. Recordemos de la sesión de cultivos celulares que uno de los pasos primordiales es la tripsinización, en el cual desprendemos las células que están crecidas en cultivo y con diferentes mecanismos enzimáticos, mecánicos y químicos separamos las células de forma individual y podría interesarnos contar las células que están en dicha solución. Para eso utilizamos una cámara de Neubauer con una solución de azul tripán y vamos a visualizar las células vivas y las diferenciamos de las muertas. Y vamos a realizar como tal el conteo. Entonces el objetivo de este módulo es ver los detalles de los cálculos y cómo hacer ese conteo. Para realizar el conteo utilizamos una cámara llamada Neubauer que tiene la forma y el tamaño de un portaobjetos, un poco más grueso eso sí, y que como vimos en los videos de cultivos celulares, pues se coloca en el microscopio para realizar los conteos. Esta cámara, ¿verdad? De este portaobjetos modificado, tiene dos compartimentos, que serían estos dos, y en cada uno, ¿verdad? Que es esta misma representación, en cada uno vamos a encontrar una rejilla. Esta rejilla tiene un área definida y además se hacen cálculos para ver la profundidad, porque nosotros lo que vamos a incorporar es un volumen. Entonces significa que esto actúa como un prisma, ¿verdad? Es decir, como nosotros, aunque estamos viendo en dos dimensiones, el conteo lo estamos haciendo en un volumen. Entonces esas consideraciones son tomadas en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Tiene dos rejillas para que nosotros trabajemos por duplicados. Entonces los cálculos aquí los vamos a hacer siempre basados en el conteo en una rejilla, pero ya digamos en la práctica hacemos los conteos en los dos lados, las aproximaciones en los dos lados y obtenemos finalmente un promedio, por ejemplo. Cada vez que nosotros veamos una cámara de este tipo, ¿verdad? Que como por su tamaño, como de un portaobjetos, vamos a apreciar alguna información relevante. En particular, cuál es el área que está definida, que normalmente lo hacemos referencia a uno de estos cuadrantes, estos grandes cuadrantes que están en las esquinas. Que en realidad entonces toda la región se compone de 9 de esos cuadrantes, ¿verdad? 3 por 3. Pero también tenemos regiones, en el cuadrante del central tenemos una división en el cual tenemos 25 cuadritos pequeños que son los que contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Y a su vez ellos tienen más divisiones. Y eso va a depender de qué es lo que quiero contar y la concentración. De las especificaciones que encontramos en la cámara, vamos a tener, les decía entonces, del área, pero también la información de la profundidad que va a definir ese prisma y con el cual voy a tener los cálculos. Entonces nosotros tenemos la cámara, como ven, lo que hacemos es colocar una solución que en nuestro caso particular en cultivos celulares normalmente es una solución azulada por el azul de tripán que se utiliza para la tinción de las células. Y entonces se coloca con una pipeta, con una micropipeta. Bueno, entonces ponemos una solución, pueden ser de unos 10 a 10, 12, 15 microlitros de la suspensión celular de cada lado, ¿verdad? Recordemos el video al inicio. Y como les decía, entonces consideramos una profundidad. Y más o menos cuando nosotros vamos a ver al microscopio, más o menos eso es lo que vemos. La rejilla literalmente la vemos. Y como ven, tenemos aquí una triple línea. Esa triple línea lo que define es justamente el fin de un gran cuadrante o un gran cuadrado de las esquinas, ¿verdad? Y estas son las divisiones 4 por 4 que normalmente encontramos. Y entonces veamos aquí la representación. Aquí están los 4 por 4. Es muy importante tener noción de las dimensiones porque basado en esto entonces tenemos los cálculos. Cosas importantes.
Nosotros regularmente en cultivos celulares vamos a hacer los conteos en estos cuadrantes. Podemos utilizar las 4 esquinas, las 4 grandes esquinas, o inclusive la del centro. Esos cuadrantes de las esquinas que estoy representando aquí en color naranja, normalmente esperamos contar en un rango que puede ir de 20 a 100 células por cada uno de esos cuadros. Si tengo muchísimas células, muchas más de 100 células, entonces ya es recomendable utilizar los cuadrantes pequeñitos, ¿verdad? Para soluciones que son más concentradas o inclusive para elementos un poco más pequeños, dependiendo cuál sea la aplicación. Que en nuestro caso normalmente trabajaríamos en eso. Entonces, ejemplos, cultivos celulares. Por ejemplo, si quisiéramos contar espermatozoides, también utilizamos esta cámara. O leucocitos si estamos en hematología, ¿verdad? Inclusive estos cálculos que les mencioné son habituales en el laboratorio clínico. Y no los leucocitos como tal, porque ya hay equipos automatizados en sangre, ¿verdad? Pero sí los leucocitos en fluidos biológicos como líquido cefalorraquídeo. Entonces sí utilizamos este tipo de estrategia de conteo. Lo mismo con los espermatozoides, que son habitualmente utilizados. Entonces esta cámara tiene una aplicación a nivel de uso clínico pues muy relevante. Otra cosa importante entonces sería el caso de los cuadritos centrales, que normalmente nosotros contamos algunos de ellos, no contamos todos, ¿verdad? Ya cuando hacemos conteos, por ejemplo, de células que son más pequeñas o que la concentración es muy alta, por ejemplo, de espermatozoides o de eritrocitos, glóbulos rojos. Entonces utilizamos ahí algunos cuadrantes. Normalmente contamos unos 5 cuadrantes de esta región y de nuevo hacemos los cálculos respectivos. Una cosa importante aquí, que cuando utilicemos estas cámaras, nosotros en cultivo celular casi no usamos estos espacios, pero sí en hematología o química clínica en la parte del espermograma, nosotros tenemos que hacer la consideración de que un cuadro de estos grandes está conformado por 25, 5 por 5, 25 cuadritos pequeños, porque las áreas, como están definidas, siempre van en función del cuadro grande. Entonces, en resumen, lo que tenemos que tener en cuenta es que 25 cuadritos pequeños equivalen a un cuadro grande. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Para hacerlo más rápido, usted dice, bueno, podría contar las células totales en 5 cuadritos y multiplico por, me faltaría, digamos, en la aproximación multiplicaría por 5. Y entonces esas serían las células que tengo en un cuadro completo, bueno, en este cuadro completo, ¿verdad? Vamos a ver ahora más adelante los detalles de los cálculos. Y antes de entrar a esos detalles numéricos, entonces algo muy importante es también cómo nos vamos a manejar en la rejilla. Y esta rejilla, pues resulta que nosotros podríamos obtener elementos, imagínense esta célula que está acá, estamos viendo que está en el borde entre estos dos cuadritos, ¿verdad? Cada uno de estos dos cuadritos. Entre estos dos cuadros, resulta que la célula no podemos diferenciar a quién pertenece, si a este, a este. Y es un peligro, puede ser sobreestimación o subestimación, dependiendo cuál criterio utilicemos. Podríamos nosotros hacer un conteo doble. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, si estoy en este cuadro, aquí hay una y dos células. Pero esta ya la conté. Entonces, si yo vengo a este cuadro, yo no debería contar esta célula otra vez. Lo que pasa es que van a haber situaciones diferentes. Imagínense esta célula, ¿a quién pertenece? ¿El de arriba o el de abajo? Entonces, ese tipo de conflictos de las células que están en los bordes, pues los resolvemos de dos maneras. Primero, lo que hacemos es contar las células, por supuesto, que están claramente identificadas en la zona interior del cuadrito, pero utilizamos un criterio que es las células que están, por ejemplo, mayoritariamente en uno de los cuadrantes, entonces queda asignada a ese cuadrante. Por ejemplo, vean esta célula, está mayoritariamente, aunque está tocando el borde, mayoritariamente pertenece a este cuadrante, entonces la vamos a contabilizar ahí.
Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con esta célula. Vean que en su mayoría pertenece al cuadrito de la izquierda. Entonces la vamos a asignar ahí. Sin embargo, hay otros casos inclusive, vean este que tenemos aquí, que parecen estar igualmente distribuidas y no sé si pertenece al de arriba o al de abajo. Entonces el criterio es definir bordes fijos. Entonces lo que regularmente hacemos es considerar que los bordes donde se incorpora el conteo son los bordes de la izquierda y superior. Y esto nos evita entonces del doble conteo. ¿Cómo es eso? Vean por ejemplo aquí. Nosotros decimos cualquier duda de una célula, si no sabemos a qué cuadrante pertenece, la vamos a asumir que pertenece a este cuadrante si está ubicada en el borde izquierdo o superior. Por ejemplo, si yo hago el conteo de de este cuadro, aquí yo identifico que hay una célula, que es esta, pero esta célula parece estar igualmente distribuida entre los dos cuadrantes. Pero por esta regla, como no está ni en el borde superior ni en el izquierdo, entonces no la voy a contar en este cuadrante. De manera tal que aquí tengo solamente una célula. ¿Ok? Sin embargo, esta célula sí se va a contemplar para el caso del cuadrito de la derecha. Entonces aquí voy a decir que tengo 1, tengo 2. ¿Ok? Tengo 2 células. Esta célula que está aquí, dependiendo cómo establezcamos el criterio, eso es muy importante porque de laboratorio a laboratorio podría decir que el criterio cambie. Pero bajo este principio y que nada más lo vamos a hacer, lo vamos a tomar como un consenso, esta en su mayoría, la célula está en el cuadrito de arriba que ni siquiera estoy contando, entonces no lo contemplamos. Entonces aquí yo voy a decir que en este cuadro tengo una célula y 2 células. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo similar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 1, 2 células. Esta célula por supuesto nada más fue contada una vez en el cuadro de la derecha y no en el de la izquierda. Entonces yo podría hacer lo mismo en este otro caso, como ven acá. Vean que esta célula en su mayoría está en el cuadro de la izquierda, así que no, aunque esté tocando el borde, no la voy a contemplar aquí. El caso de la regla esta, izquierda superior, yo lo estoy en ese momento mencionando, en el caso de que esté igualmente repartida la célula en los cuadrantes. Otra persona, ¿verdad? Otra persona que se ponga a contar podría tener como criterio cualquier toque de un borde, le aplico la regla, podría ser. Yo en este caso lo estoy asumiendo nada más es si está igualmente distribuida. Entonces esta célula yo la asignaría al conteo que está aquí en el cuadrante de la izquierda. En este caso yo contaría que en esta célula tenemos una célula nada más, porque esta célula de aquí abajo está igualmente distribuida y por la regla, ¿verdad?, de izquierda superior, entonces no sería contemplada en este caso, sino sería contemplada aquí. Veamos los números. Entonces vean aquí tenemos 1, tenemos 2, o inclusive podemos ver todos los demás cálculos, 1, 2, aquí yo puse 2 porque la mayoría de esta célula pertenece a este cuadrante, igual con este, aquí con este igual en su mayoría. Como les digo, puede ser que se cambie un poquito el criterio de laboratorio a laboratorio y lo importante es que ese criterio sea homogéneo, ¿verdad? Al fin y al cabo sea homogéneo en todos los conteos. Y con eso entonces nos garantizamos que los estimados de células no van a tener grandes variaciones. Bueno, ahí tenemos entonces el caso, ¿verdad? Vean este que tenemos aquí. Entonces la única célula que yo estoy contando sería esta, porque esta célula en su mayoría pertenece a la izquierda y esta está igualmente distribuida, pero entonces por la regla de la izquierda superior quedaría en el cuadrante de abajo. Otra cosa importante es que entonces hacemos este conteo y no lo vamos a hacer, digamos, en forma desordenada, sino la idea es que en todos los casos llevemos un orden. Entonces una opción recomendada, como nosotros nos movemos en el microscopio, nosotros normalmente vamos a llevar alguna direccionalidad y que va a ser sistemática en todos los conteos. Entonces voy a llevarlo de, por ejemplo aquí, de izquierda a derecha y luego hacia abajo. Luego izquierda derecha, hacia abajo, luego derecha izquierda, con la idea de que al final recurramos todos los cuadros que componen este gran cuadro de la esquina. Y básicamente lo que tenemos aquí.
Y ya para hacer propiamente los cálculos debemos tener algunas consideraciones como la siguiente. Recordar, bueno, que 10 milímetros equivalen a 1 centímetro y elevando a la 3 a ambos lados, entonces 1 centímetro cuadrado equivale a 1000 milímetros cuadrados. Esto es muy importante para las conversiones de unidades, que por cierto no va a ser nada diferente a lo que tenemos a lo que les voy a presentar por acá, porque este no es un curso de física, ni la idea es tener trampas de conversión de unidades, ni nada de eso. Pensamos en la parte práctica real. ¿Ok? Entonces, recordemos además que un mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Y lo que ya les mencioné antes, que un cuadro de cada esquina equivale a 25 cuadritos de los pequeñitos. ¿Ok? Entonces vamos en general llamarlo así. Un cuadro serían los grandes y cuadritos los que están en el medio. Y además para hacer diluciones, esto lo conocemos muy bien de la química de las químicas y química analítica, pero nada más para recordar. Entonces, si yo tengo una solución de células en un volumen definido, por ejemplo, A mililitros, y lo mezclo con B mililitros de algún diluyente o solución, lo que sea, en ese caso, entonces yo diría que la dilución es A sobre A más B, ¿verdad? El volumen total. Y el factor de dilución sería el inverso de esto. Entonces, A más B sobre A. Eso es muy importante a la hora de hacer las consideraciones. Esto mismo aplica para cualquier tipo de análisis de muestra. Por ejemplo, si tengo 100 microlitros de conteo de una solución celular y le agrego 400 microlitros de diluyente, entonces el volumen total es 500 y la dilución como tal entonces sería 100 sobre 500, es decir, un quinto ya simplificado, y que el factor de dilución es el inverso de eso, entonces 5. Y ya propiamente para los cálculos nosotros utilizamos una solución que se llama azul de Tripam, que es una solución que resulta que se introduce en las células que tienen rupturas en la membrana. Así que estas, nosotros cuando vemos en el microscopio, ¿verdad? Todos los que son puntos claramente azules van a ser células muertas. Y todos los que son transparentes o refringentes, como vemos aquí, todos estos son células vivas. ¿Ok? Entonces las azules muertas y las transparentes o refringentes son las células vivas. Entonces nosotros nos interesa realizar el conteo. En nuestros ensayos, que solo hablamos de propagación de células vivas, que es lo que nos interesa, pues siempre vamos a estar y nos interesan las células refringentes. Pero por ejemplo, si yo quisiera evaluar el efecto de por ejemplo, de una droga y se le agrego a las células para ver cuántas células se mueren, me interesaría contar las dos, las azules y las refringentes o transparentes, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación. Pero normalmente nosotros en cultivos celulares para propagación contamos las células refringentes. Y más o menos, ¿verdad? Es así como se observa en el microscopio, verdaderamente. Ahí tenemos una región ampliada. Como ven, tenemos la triple línea. Esta triple línea, como les mencionaba, nos define el fin, en este caso el lado derecho de este gran cuadro, ¿verdad? Eso nos define. La parte inferior se refiere a esto, ¿verdad? Entonces, cuando nos movemos en el microscopio, podemos saber en qué región del cuadrante nos ubicamos. Y bueno, las células aquí marcadas, ¿verdad? Son células azules, significa que están muertas. Normalmente pierden su forma, porque ya son células muertas, entonces ya no son tan redonditas, como se ven, hay irregularidades en la parte de la membrana, ¿verdad? Ya pierden la morfología. Por supuesto, esto va a depender del tipo de célula y así también va a ser el tamaño. Para realizar entonces los conteos vamos a iniciar suponiendo que trabajamos en estos cuadros grandes. Estos cuadros grandes regularmente son los que utilizamos en cultivos celulares. De ejercicio luego vamos a hacer un cálculo cuando estamos acá, ¿verdad? Pero esencialmente estaremos acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a
tomar en cuenta, vamos a hacer los conteos, ya con las técnicas que les dije, con la parte, la consideración de qué color van a ser las células que me interesan. Entonces, por ejemplo, si estoy contando las células viables, entonces serían las refringentes. Voy a hacer el conteo cuadrante a cuadrante, como vemos acá, con el respectivo recorrido. Todo esto lo hacemos, por supuesto, en el microscopio. Tenemos un contador. Entonces hacemos el recorrido en todo, hacemos los cálculos por cuadrante y entonces vamos a tener una primera aproximación que es el número de células totales y la vamos a dividir por el número de cuadrantes totales que hemos contado. Si yo conté estos cuadros, ¿verdad? Entonces aquí sería 4 cuadros grandes. Ahora, un cuadro grande, vean que aquí estamos haciendo un análisis dimensional, entonces cuadro se va con cuadro, milímetro cúbico con milímetro cúbico y demás. Entonces vamos a tener el número de células que observé en el número de cuadros contados. Esto nos daría el promedio por cuadro, por supuesto, ¿verdad? Pero podemos incorporarlo en conjunto. En un cuadro como tal, entonces voy a tener una conversión, una equivalencia a volumen, que ese volumen va a venir definido por el largo y ancho, que normalmente esto es un cuadrado, entonces van a ser iguales, ¿verdad? Pero de forma genérica sería el largo por ancho, ¿verdad? Las dimensiones que tiene este cuadrante, por la profundidad, y que todo esto viene reportado en la información básica de la cámara que hemos comprado, ¿verdad? O que disponemos del laboratorio. Normalmente aquí tenemos un estándar de que son medidas de 1 por 1 por 0.1. La mayoría de cámaras que vamos a encontrar van a tener entonces 0.1 milímetros cúbicos, ¿verdad? El volumen o la capacidad que tiene. Pero resulta que para hacer la conversión a centímetros cúbicos, recordamos que un centímetro cúbico eran 1000 milímetros cúbicos. Para hacer el análisis dimensional, que esto se cancele, entonces lo colocamos en esa forma. 1000 milímetros cúbicos equivalen a un centímetro cúbico. Y de forma similar, un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Entonces, si hacemos la cancelación de unidades y demás, lo que nos está quedando al final es el número de células por mililitro. Pero esto debe tener una corrección, que es el factor de dilución, que recordemos, nosotros mezclamos las células con una solución azul de tripán para poder hacer el conteo. Esa dilución no solamente me sirve para como tal revelar o diferenciar las células vivas de las muertas, sino además también para el efecto dilucional como tal, de que si tengo muchísimas células puedo jugar con los volúmenes a utilizar, porque yo no quiero contar de repente 2000 células en un cuadrante, ¿verdad? Y un rango adecuado podría ser de 20 a 100. Entonces, si yo inclusive vengo aquí y todavía estoy viendo muy saturado a la hora de contar, entonces yo puedo hacer diluir más aún la solución celular. O por el contrario, si aquí solo estoy viendo una célula o inclusive aquí solo 2, 3 células, es un rango no muy adecuado, entonces bajo la dilución, ¿verdad? Entonces diluyo menos. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 mililitros de una solución celular y de esta solución celular tomamos 100 microlitros y lo mezclamos con 100 microlitros de azul tripán para hacer el conteo. Y las dimensiones son dimensiones clásicas de 1 por 1 por 0.1 milímetros cúbicos, ¿verdad? Esta es la capacidad que tiene cada uno de estos cuadros. Esto nunca va a cambiar, siempre va a ser referencia a cada uno de estos cuadros. No importa que yo estuviese contando aquí, las dimensiones siempre hacen referencia a estos cuadros grandes. ¿Okay? Y, por supuesto existen modificaciones, ¿verdad? Pero esa es la forma más genérica de verlo. Entonces, recordando nuestra fórmula, teníamos esto por acá. Por supuesto, la idea es que no se aprendan la fórmula como tal, sino que hagan todo el análisis dimensional para recordar, porque claramente les voy a cambiar las condiciones cuando estemos en la parte de evaluación.
Entonces, en este caso, para calcular el factor de dilución, entonces tenemos 100 microlitros de célula con un volumen final de 200. Entonces, la dilución es 1 en 2 y por lo tanto el factor de dilución es 2, que lo debemos considerar acá. Entonces, vamos a iniciar con los cálculos. Nosotros tenemos los conteos, que los estoy representando aquí, en toda esta región 20, 22, 24 y 16. Si sumamos eso, nos van a dar 82 células que hemos contado en 4 cuadrantes, 4 cuadros grandes, ¿ok? Estos 4. Por supuesto, si hubiese contado 5, que también es común, aquí hago la modificación. Pero un cuadro resulta que equivale en volumen a 1 por 1 por 0.1 milímetros cúbicos. 1000 milímetros cúbicos es un centímetro cúbico y un centímetro cúbico es un mililitro. Por supuesto, esto siempre es constante. Esto no va a variar, ¿verdad? Entonces, esto siempre va a quedar igual. Y lo multiplicamos por el factor de dilución, que en este caso es 2. Entonces, haciendo todos los cálculos que pueden ustedes verificar, resulta que eso nos da 410.000 células por mililitro y que en notación científica entonces sería 4.1 por 10 a la 5 células por mililitro. Si nos interesara conocer el número, que eso es muy normal en cultivos celulares, cuánto es el número de células totales que tengo en la solución, entonces lo que hacemos es multiplicar por el volumen, en este caso 3 mililitros. Entonces aquí multiplicamos por 3 mililitros, entonces 4.1 por 10 a la 5 por 3 mililitros, y eso nos va a dar el número total de células en la solución. Entonces en este caso 1.23 por 10 a la 6 células, ¿verdad? En esos 3 mililitros. Vamos a hacer una verificación utilizando una aplicación que se llama Cells Calculator, y entonces la van a instalar en su celular y resulta que ya una vez instalado, bien sencillo, podemos escoger cuáles son las regiones que hemos contado del cuadrante y nos va a facilitar los cálculos. Esto por supuesto lo haremos cuando tengamos condiciones estándar de la cámara, no para efectos de evaluación en donde yo les voy a cambiar los parámetros. Pero para verificar y que vean el funcionamiento y que puedan inclusive contrastar con sus cálculos, entonces vamos a seleccionar, normalmente esto todo sale en blanco, y ahí seleccionamos que vamos a contar esta región, 1, 2, 3, 4 regiones, y que aquí se nos habilitan los espacios para colocar el número de células que vemos por cada uno de los cuadrantes y la dilución que hicimos a la hora de hacer esto. En nuestro caso entonces teníamos 20, 22, 24, 16, dilución 1 en 2, y le damos calcular, y como ven tenemos los 410.000 células. Si le incorporamos cuánto volumen tenemos, que en este caso eran 3 mililitros, entonces nos da 1.23 por 10 a la 6 células en los 3 mililitros. Como les decía, este asume que una área definida conocida estándar de 1 por 1 por 0.1, y entonces nos funcionaría utilizar esta app en el caso de que estas condiciones se mantengan. Por supuesto no serán las condiciones del examen. Tenemos este segundo ejemplo en el cual he modificado algunas condiciones para recordar la interpretación del azul de tripán. Entonces vamos a realizar un conteo en cámara donde tenemos un conteo de 5 cuadros grandes, en este caso 5 cuadros grandes, que son las esquinas y el centro, de una solución de 5 mililitros. Y tenemos los conteos. Vean que aquí les reporto algunos casos donde tenemos el total de células, pero al fin y al cabo lo importante, como estoy contando células viables, eso va a depender siempre de la pregunta, ¿verdad? Que en nuestro caso siempre van a ser células viables. Pero por ejemplo tengo 70 células totales y 32 azules, entonces las viables son 70 menos 32, es decir 38. En el cuadro 2 tengo 60 células en total con 40 transparentes. Eso significa que no hay que hacer resta porque las transparentes son las vivas. Y son, o si quisiera saber las muertas, son 20. Pero al fin y al cabo me interesa conocer que son 40 células vivas. De forma similar tenemos las otras condiciones. Vean aquí
totales y azules, entonces hacemos diferencia. Aquí solo transparentes, no me interesa en realidad saber el total ni las muertas, o inclusive si tuviese las muertas, ¿verdad? Las azules, es irrelevante porque al fin y al cabo me interesan las vivas. Entonces aquí tenemos las especificaciones de a qué equivalen estas condiciones en términos de células vivas. Si sumamos esas células, esto nos da 194 células en los 5 cuadros. Nos indican además que para la dilución se utilizaron, esos conteos fueron realizados mezclando 50 microlitros de la suspensión celular en 450 microlitros del azul de tripán. Entonces, cuando hicimos esa mezcla, ¿verdad? La dilución obtenida entonces serían 50 sobre 500 totales, que equivale a 1 en 10, y el factor de dilución 10. Y además nos indican que la cámara utilizada, cada cuadro tiene dimensiones 2 por 3 por 0.2 milímetros cúbicos, por lo tanto no podemos utilizar la aplicación. Entonces tenemos 194 células en los 5 cuadros grandes, un cuadro equivale a 2 por 3 por 0.2, tenemos los factores de conversión para mililitros, por factor de dilución que es 10, y por lo tanto 3.2 por 10 a la 5 células por mililitro. Si además quisiera saber el número de células totales en esos 5 mililitros, esta concentración la multiplico por los 5 mililitros y obtengo 1.6 por 10 a las 6 células. Ejemplo 3. Supongamos ahora que tenemos el conteo en una suspensión de 3 mililitros, en donde hemos tomado 50 microlitros de la suspensión con 50 de azul de tripán. Eso significa que la dilución es 1 en 2 con un factor de 2. Las dimensiones son estándar, de 1 por 1, 0.1. Pero el conteo lo realizamos en los cuadritos pequeños. Esto probablemente porque a priori vimos una concentración alta de células. Sin embargo, todos los cálculos siempre van en referencia a un cuadro grande, pese a que yo estoy contando estos pequeños. Entonces vamos a hacer una transformación, una equivalencia. Cuando conté esos cuadritos obtuve 21, 26, 28, 19, 22 células transparentes para un total de 116 células consideradas viables. Entonces, para hacer la modificación, lo que vamos es introducir un factor que nos correlaciona o que nos compensa los cuadritos pequeños con respecto a los grandes. Entonces sabemos que contamos n células totales en tantos cuadritos pequeños, que equivalen entonces a decir que 25 cuadritos pequeños es un cuadro grande. Y todo lo demás se mantiene exactamente igual, ¿verdad? Lo que hacemos es equiparar los cuadritos pequeños, el conteo de los cuadros pequeños, a un cuadro grande con esta modificación. Por ejemplo, entonces aquí tendríamos que 116 células en 5 cuadritos por 25 cuadritos a un cuadro grande. Un cuadro grande es 1 por 1, 0.1. Tenemos las conversiones de unidades a mililitros, el factor de dilución que es 2, para un conteo final de 1.2 por 10 a la 7 células por mililitro. Y si consideramos el volumen, que era de 3 mililitros, entonces el conteo total de células sería 3.5 por 10 a la 7 células en esos 3 mililitros. Y finalmente nosotros, igual, como estamos en condiciones estándar, podríamos hacer la verificación de esos resultados seleccionando entonces los cuadritos pequeños que tenemos por acá, ¿verdad? Los marcamos en la aplicación, colocamos los valores numéricos correspondientes, la dilución, y verificamos entonces nuestros resultados. Con esto entonces hemos visto cómo realizar los cálculos en cámara de Neubauer y que va a ser integrado con otros de los análisis que hacemos, como el fraccionamiento y luego el montaje de ensayos, por ejemplo la de transfección, utilizando todos estos resultados de conteos.